Hermanos, hagan del libro de Proverbios parte de su devocional, parte de su vida. Los consejos inspirados por el Espíritu Santo, la sabiduría que está aquí escrita, que está aquí encerrada, nos ayudará a poder vivir mejor. Y les digo, hermanos, este libro es el que más leo durante el año. Tiene 31 capítulos, así que usted puede leer uno por día. Y en los meses que están cortos, ¿verdad? Puede leer 2. Pero hermanos, haga del libro de Proverbios parte de su devocional. Usted va ahí a encontrar consejos prácticos para vivir, y no solamente para poder vivir bien, sino para poder vivir bien y mejor. ¿Sí? Y aquí Salomón termina este capítulo, el capítulo 4, se está dirigiendo a su hijo. Y fíjense lo que él comienza diciendo. Versículo 23. Él dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa, cuida de tu corazón, porque de él mana la vida. Y la Biblia nos enseña, mis hermanos, que el corazón, en la Biblia, el corazón simboliza nuestra mente. ¿Sí? Simboliza nuestra mente. Es en nuestra mente en donde Dios se comunica con nosotros. Es en donde nosotros tomamos nuestras decisiones. Y la Biblia nos enseña, mis hermanos, que el corazón hay que cuidarlo por 2 flancos. Hay que cuidarlo de las fuerzas externas, pero también tenemos que cuidarlo de nosotros mismos. La Biblia dice, en el libro de Jeremías, que el corazón es engañoso. Ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos. Es engañoso. Así que tenemos que cuidar el corazón no solamente de las fuerzas externas que quieren contaminarlo, sino también tenemos que cuidarlo de nosotros mismos. La Biblia dice, mis hermanos, que en el Salmo 119, el autor del Salmo 119 dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hay un llamado directo allí para poder cuidar el corazón utilizando la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es el escudo. Y mientras yo sature mi corazón con la palabra de Dios, estaré cuidando mi corazón, ¿cierto o no? Porque lo estaré cuidando de no pecar. ¿Por qué? Porque en mi corazón, o sea, en mi mente, estoy atesorando la palabra del Señor. Pablo dice en Colosenses, a los hermanos de Colosas le dice, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Hermanos, para que algo abunde en abundancia, para que algo more en abundancia, haya mucho, ¿qué hay que hacer? Hay que gastar tiempo, hay que invertir tiempo, ¿cierto o no? Y Pablo nos está diciendo que para poder cuidar el corazón de donde emana la vida, yo tengo que saturarla, llenarla de la palabra de Dios de manera diaria y constante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi último objetivo? ¿Cuál es el objetivo al llenar mi corazón de la palabra de Dios? ¿Cuál es el objetivo final? No pecar. ¿Es posible eso? ¿Es posible vivir una vida en donde podamos vencer el pecado? ¿Se puede o no? Claro que se puede. Pero para eso hay que llenar, ¿verdad?, el corazón de la palabra de Dios. Y luego el versículo 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué es lo que tenemos enfrente de nuestros ojos? ¿Qué es a lo que la Biblia nos llama mirar hacia adelante? Los problemas que tenemos en la vida, la casa, las deudas, los hijos, la escuela. ¿Eso es lo que Dios nos está diciendo, que levantemos las vistas a mirar hacia adelante? ¿Qué dice el versículo?
Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? Y no estoy diciendo que nos desconectemos de la realidad. Todos nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos necesidades, ¿cierto o no? Todos tenemos que pagar casa, algunos no, otros sí, pero tenemos que batallar en la vida, todos tenemos que batallar en la vida. Tenemos algo con que estamos luchando, tenemos necesidades que suplir. Pero eso no es el problema. El problema es cuando el querer suplir eso se vuelve en el objetivo de mi vida. ¿Sí? A tal grado de que las cosas eternas, las cosas que tengo que tener hacia adelante, ya no las veo, ya pierden interés. ¿Cierto? Jesús dijo que donde está vuestro tesoro, ahí estará tu interés. Ahí estará vuestro corazón. ¿Cierto? Y en la vida tenemos problemas y los seguiremos teniendo. Por eso Pablo en Colosenses le dice a los hermanos también, si habéis nacido en Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Jesús en el Sermón del Monte, ¿recuerdan el Sermón del Monte? Tenía allí a toda esa multitud y Jesús le dijo, ¿por qué os preocupáis? Por la comida, por el vestido, por las cosas materiales. Vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, ¿cierto? La constante preocupación por las cosas materiales, eso Jesús dijo, eso lo tienen los gentiles. ¿Y por qué ellos? Porque ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen un Dios, ellos no están conscientes de un Dios que ha prometido suplir todas sus necesidades. Por eso ellos están afanados. Pero ustedes no. Ustedes tienen un Padre Celestial, ¿cierto? Ustedes tienen un Padre Celestial que sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. Y que ha prometido dar mucho más abundante de lo que tú esperas o imaginas. ¿Cierto o no? Por eso Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios, las cosas de arriba y todo lo demás va a ser añadido. Jesús sabía de que había gente de que lo seguía porque Jesús le proveía nada más lo material. ¿Ustedes recuerdan en Juan 6? Jesús se fue a un lugar, cruzó el lago de Galilea y la gente lo fue a buscar y Jesús le dijo, yo sé por qué ustedes me buscan. Ustedes me buscan no por las señales que he hecho o por los sermones, ustedes buscan porque se llenaron. El día anterior Jesús hizo la multiplicación de los panes. Ustedes vienen porque ustedes se llenaron de eso, de este pan. Porque eso es solo lo que ustedes buscaban. Y Jesús dijo, procurad, trabajad por la comida que no perece. Jesús no nos está diciendo que no nos preocupemos por las cosas materiales. Hay que preocuparnos en el sentido de que tenemos que esforzarnos, hay que trabajar, hay que hacer todo eso. Pero cuando esas cosas nos drenan de nuestra vida espiritual, de nuestra fuerza que deberíamos dedicar al Señor, hay un problema. ¿Cierto o no? Entonces no estamos poniendo nuestra vista, no estamos poniendo nuestros párpados en lo que tenemos delante. Y lo que nosotros tenemos delante, mis hermanos, es la vida eterna. Estar con el Señor para siempre, en donde no habrá más lágrimas, más dolor, más enfermedad, más muerte, más separación. Y en donde Dios, dice la Biblia, que ha hecho un lugar para que tú estés allí con Él. Amén. Hay que creerle a Dios. Eso es verdad. Eso es así. Ahora, fíjate también lo que dice Proverbios. El 26. Después que nos recomienda que nuestros ojos midan lo recto y que diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante, entonces dice ahí, examina la senda de tus pies. Y que todos tus caminos sean ¿qué? Sean rectos. Sean rectos. No te desvíes a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal.
examina la senda de tus pies. La Biblia hace mucha invitación. David también lo hace en los Salmos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Hay una necesidad que nosotros tenemos y es de pedirle al Señor que nos ayude a ver hacia nosotros mismos, hacia adentro. Tenemos por naturaleza siempre la tendencia a comparar nuestra vida con la de otro. ¿Cierto o no? Y muchas veces, lamentablemente, justificamos nuestros pecados porque otro lo hace. ¿Cierto? Bueno, el pastor lo hace, el anciano lo hace, el hermano aquel lo hace. ¿Cierto? Y lo que ocurre es que cuando no reconoces tu pecado, lo justificas. ¿Cierto? Cuando no reconoces, lo justificas. Y cuando no lo justificas, no lo confiesas. Y cuando no lo confesas, no hay perdón. Y cuando no hay perdón, ese pecado estará contra ti en el día del juicio. ¿Sí? Entonces, el llamado a examinar, a la reflexión, a la al autoexamen. Y sabes, ese autoexamen se hace en comparación. Te comparas tú con Cristo. No con el hermano, con Cristo. Y con Él te comparas cómo estás andando. Sacas tiempo para orar y orar en donde derramas tu alma al Señor. Y le pides al Espíritu Santo que abra tus ojos para poder ver tu realidad. Y en ese momento, la hermana Juan lo comenta que cuando más nos acerquemos a Jesús, más pecadores nos iremos sintiendo. ¿Y sabes qué? Eso es bueno. Eso no es malo. Eso es bueno. Porque te estás descubriendo. Y eso entonces despierta en ti la necesidad de unirte al Salvador y no soltarlo, así como lo sintió Jacob. Ahora, el examen que tenemos que hacer de nuestras vidas es algo diario, ¿sí? Es algo diario, constante. Tenemos que estar constantemente en esa comunión íntima con el Espíritu para que Él pueda abrir mis caminos y abrir mis ojos y darme cuenta por qué senda estoy andando. ¿Por qué? Porque el libro de Jeremías me dice que mi corazón es engañoso y yo probablemente puedo creer que estoy andando rectamente. Por eso en el libro de Proverbios 2 veces se dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es ¿cómo? Su fin es de muerte, 2 veces. Así que es importante, ¿cierto?, de que hagamos ese examen, porque tenemos nosotros por naturaleza la tendencia a autoengañarnos. Y el autoengaño, hermanos, es trágico. Y en esta mañana quiero hablarles de alguien que se autoengañó. Y tal vez cuando escuches el nombre de él, lo primero que te viene a la cabeza a la mente es tal vez sea repudio, desagrado, ¿verdad? Pero vamos a ver que en la vida de él y en la de nosotros hay muchas cosas en común. Muchas cosas en común. ¿Ok? Ahora, antes de iniciar, quiero preguntarles, cuando nosotros nos entregamos al Señor por fe, ¿verdad? Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, le entregamos nuestra vida y Jesús se convierte en nuestro Salvador personal. La Biblia dice, Jesús dijo, de que en el cielo ocurre algo. ¿Alguien sabe? ¿Qué ocurre cuando un pecador se arrepiente? Hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque un pecador ha dejado las tinieblas y se ha unido a la luz admirable, ¿cierto? Ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Hay gozo en el cielo. Dice que los ángeles hacen fiesta y la sierva del Señor nos dice que especialmente los ángeles están muy interesados en nuestra salvación y que ellos están trabajando en favor de ella también. Nos cuidan, nos protegen, nos ayudan a poder tener esa relación especial con Dios. Los ángeles están interesados en nuestra salvación. Pero también, técnicamente, cuando nosotros nos entregamos al Señor, ¿qué ocurre con nuestros nombres? ¿En dónde son escritos?
en el libro de la vida. ¿Tú crees eso? Ahora, cuando nosotros pecamos, cuando nos portamos mal, porque así le llaman ahora, cuando nosotros pecamos, ¿nuestros nombres se borran? ¿Nuestros nombres son borrados cuando nos portamos mal? ¿Y cuando nos portamos bien otra vez se escriben? No. Nuestro nombre permanece allí en el libro de la vida. Y Dios está haciendo todo lo posible a su alcance para que ese nombre, para que tu nombre y mi nombre permanezca escrito allí. ¿Sabías eso? Pero al final, unos nombres van a ser borrados. ¿Verdad? ¿Sí o no? Estoy hablando en chino. Al final, unos nombres van a ser borrados de ese libro. ¿Cierto o no? Sí. Pero ¿fue porque Dios lo decidió? Fue porque nosotros lo decidimos. ¿Verdad? Los personajes bíblicos, Noé, Enoc, Abraham, Moisés, Jacob, todos esos hombres, ¿verdad? Elías, Pablo, Pedro, todos esos hombres bíblicos que nosotros admiramos por su vida espiritual, tenían alguna ventaja sobre nosotros, espiritual, alguna ventaja espiritual sobre nosotros. Ellos no tienen ninguna ventaja sobre nosotros. Eran como nosotros. La Biblia dice que Dios es justo. Dios es justo. ¿Cierto o no? Entonces, ellos no podían tener ninguna ventaja sobre nosotros. Eran hombres de carne y hueso como nosotros, con las mismas tendencias que nosotros, iguales. ¿Cierto o no? Santiago dice de Elías, que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cierto o no? Pero estos hombres lograron una victoria. Y esa victoria puede ser nuestra. Es por eso que nosotros pertenecemos, hemos creído en el mensaje adventista, porque nosotros creemos de que esa victoria puede ser nuestra. Amén. Ahora, ya vimos, ellos no tienen ninguna ventaja. ¿Ok? Lo otro, el nombre de Judas, Judas Iscariote, ¿qué les trae a la cabeza? ¿Verdad? ¿Por qué es conocido Judas? Judas Iscariote. Por la traición, ¿verdad? Por la locura, ¿cierto? De haber traicionado al Señor Jesús, ¿cierto? Eso es lo que rápidamente viene a nuestra mente. Pero hermanos, Judas no era tan malo como nosotros tal vez, o la historia ha tratado de pintarlo. Judas fue aceptado en el círculo íntimo de los 12 apóstoles. ¿Cierto o no? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús mandó a predicar a los 70? ¿Quién iba allí en ese grupo? Judas. ¿Qué poderes le dio Jesús a esos hombres, a esos 70? ¿Qué poderes tenían? Sanar enfermos, echar fuera demonios, curar, ¿cierto? Y predicar con poder. ¿Quién estaba en ese grupo? Judas. ¿Cierto o no? Entonces, Judas no debe haber sido tan malo como nosotros nos estamos dando cuenta. Era un miembro de iglesia. ¿Cierto? Se unió al grupo que seguía a Jesús, de los 12 discípulos. Andaba con Jesús, comía con Jesús, andaba por todos lados con él, veía las cosas que Jesús estaba haciendo. ¿Cierto? Y tú sabes, ustedes han leído un libro que se llama El deseo de todas las gentes. ¿Lo han leído? ¿Sí? ¿Lo han leído? Bueno, si no lo han leído, se los recomiendo seriamente. Elena White, en ese libro, le dedica un capítulo a Judas. Un capítulo entero se lo dedica a Judas. Y hay una frase, hay una cosa que ella escribió ahí que a mí me impactó muchísimo y que realmente puede ser que se respalda en la Biblia por la forma en que Jesús lo trató. Fíjate lo que ella dice en el deseo de todas las gentes. Ella dice acerca de Judas:
Dice ella, Judas reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. ¿Ok? Amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y en su vida. Y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. ¿Qué tal? Fíjate, reconoció las enseñanzas de Jesús superior a cualquier cosa que él había oído. Número 1, creía que ese mensaje era súper especial, ¿cierto o no? Número 2, amaba al gran maestro. Y luego dice que deseaba estar con él y que sintió en su corazón un deseo de ser transformado. ¿Qué estaba tocando el corazón de Judas para sentir ese deseo de ser transformado? El Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Ahora, hermanos, ponte a pensar en ti. ¿Tú no eres miembro de esta iglesia por esas mismas razones? ¿No eres miembro de la iglesia adventista por esas mismas razones? ¿El mensaje de esta iglesia no es superior a lo que tú hayas escuchado? ¿No has reconocido, no has sentido tu necesidad de transformación en tu carácter y deseas obtenerlo estando con Jesús, en una relación íntima con Jesús? ¿Cierto o no? Estamos aquí porque sabemos que somos pecadores, pero que en Jesús encontramos reconciliación y encontramos transformación de la vida. ¿Cierto o no? Entonces mi pregunta es, ¿no habrá un pequeño Judas dentro de nosotros? Porque cuando yo leí esta cita, yo dije, ese soy yo. Yo estoy en esta iglesia, ya el próximo año cumplo 40 años de estar en esta iglesia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no? Y ustedes saben cuántas iglesias hay, ¿verdad? En el mundo ahorita. ¿Cuántas opciones hay? ¿Verdad? ¿Por qué no nos movemos a otro lado? Porque he reconocido que la enseñanza bíblica de esta iglesia es superior a cualquier otra. Y a través del estudio de la palabra de Dios he reconocido que tengo deficiencias en mi carácter, que necesitan ser transformadas únicamente por la relación que Jesús puede tener conmigo. Y cuando yo leí eso, dije, él y yo somos iguales. Nos unimos por la misma razón. Es más, permanezco aquí por esa razón. Porque sigo creyendo a la fecha de que el mensaje de esta iglesia es la verdad presente para este mundo. Y porque siento mi necesidad diaria de una relación salvadora con Jesús. Porque mi carácter es defectuoso. Y espero, porque Jesús lo ha prometido, obtener eso relacionándome con Él. Así que, hermanos, dijimos hace un momento, examina la senda de tus pies, ¿verdad? Salmo. Examina la senda de tus pies y mira si dentro de ti tal vez no tienes muchas cosas en común con Judas. Ahora, la Biblia dice, mis hermanos, que en Judas ocurrió algo que no pasó en los otros 11. Uno de los versículos más escalofriantes de toda la Biblia está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22, versos del 1 al 6. Lucas 22, del 1 al 6. Uno de los versículos, les digo, más escalofriantes de toda la Biblia. Lucas 22, versos del 1 al 6. ¿Lo tienen? Lucas 22, 1 al 6. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Jesús, porque temían al pueblo. Y noten el versículo 3. Noten el versículo 3.
y entró Satanás en Judas. Dígame si eso no es escalofriante. La Biblia no dice que se tiró al suelo a echar espuma por la boca, a hacer allí espectáculo, ¿cierto? Él estaba en sus 5 sentidos, estaba normal. Pero entró Satanás en él. ¿Y por qué en él? ¿Por qué no en Pedro, en Juan, en Andrés, en Felipe, en los otros discípulos? ¿Por qué precisamente en él? ¿Ok? Ahora, la respuesta está aquí. Judas no llegó al punto, dice, de entregarse plenamente a Cristo. Y tú puedes pensar, bueno, eso es muy elemental. Bueno, dice allí que él no renunció, aunque él deseaba estar con Jesús, deseaba una transformación de su carácter, tenía el corazón dividido, porque también tenía otro amor. Dice aquí, su ambición mundanal o su amor al dinero. Y aunque aceptó el puesto de Cristo, ¿verdad? Siendo discípulo de Jesús, aceptó ese puesto, ser ministro, no se dejó moldear por la acción divina. Había fomentado un mal espíritu de la avaricia hasta que la avaricia había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero, que fue en el caso de él, el amor al dinero superaba su amor por Cristo. Y al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Judas acarició un pecado por encima de todo lo demás, y esto le acarrió la ruina, no porque Jesús no pudiera perdonarlo, sino porque rechazó su perdón. Al rechazar, arrepentirse, literalmente prefirió el pecado por encima de Jesús. ¿Están oyendo eso? Literalmente, al rechazar, arrepentirse, prefirió el pecado por encima de Jesús. Dice aquí, un ejemplo de lo que tarde o temprano sucede con todas personas cuyos nombres que están escritos en el libro de la vida son borrados. ¿Ves? Por eso es que no podemos jugar con el pecado. Porque entre más lo practiques, más se convertirá en la fuerza guiadora de tu vida. Así es como trabaja. ¿Ustedes creen que Jesús podía perdonar a Judas? Claro que sí. Les voy a decir algo, hermanos. Jesús nunca, escuchen, Jesús nunca nos abandonará a causa de nuestros pecados. ¿Amén? Jesús nunca nos abandonará a causa de nuestros pecados. Pero nosotros corremos el peligro de dejarlo a Él por ir en pos de ellos. Ahí está la diferencia. Jesús no dejó a Judas. Judas dejó a Jesús. ¿Por qué? Porque el amor, en el caso de él, era el dinero. Pero tú y yo tenemos también algo. ¿Sí o no? Que si no lo ponemos sobre el altar, se convertirá en la fuerza guiadora de su vida. Y en el momento final, decidirás por él en vez de Jesús. ¿Por qué? Porque habituaste el corazón a tomar esa senda. Ese es el problema. Judas acarició un pecado por encima de todo lo demás y esto le acarreó la ruina. Al rehusar arrepentirse literalmente, prefirió el pecado por encima de Jesús. Ahora, hermanos, fíjense. Satanás conoce el Evangelio. Él conoce la justificación por la fe, mejor que tal vez muchos de nosotros. Él sabe que la dádiva él sabe que la paga del pecado es la muerte, pero él sabe que el versículo no termina allí. Él sabe que el versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él sabe eso, ¿ok? También él sabe que
Am, Él está consciente del inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Él lo sabe. Y también Él sabe de que en Jesús nosotros podemos alcanzar el perdón y restauración completos, sin importar lo que somos o lo que hayamos hecho. Amén. Él sabe eso. Él está familiarizado con el inmenso amor que Dios nos tiene. Por eso él sabe lo que dice Romanos 8, ¿verdad? Él sabe que ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Él sabe eso. Y como todo eso es de su conocimiento, como Él sabe todo eso, entonces es por eso que Él procura, ¿cierto? Él se esfuerza para que nosotros abandonemos a Jesús. Y el único modo de lograrlo es inducirnos a pecar y luego mantenerlos en Él. No es problema pecar. El problema es que te quedes allí. ¿Cierto? Que fue el problema de Judas. Y fíjense, hermanos, que aún en el último momento de la vida, allí en el aposento alto, cuando estaban, Jesús le lavó los pies a Judas. Y luego le reveló su divinidad al mojarle el pan y decirle, yo sé lo que vas a hacer. Y le dio el pan. ¿Quién estaba hablando allí al corazón de Judas para que se diera cuenta de que estaba mal? El Espíritu Santo. Pero como ya había, como dice allí, había fomentado, jugó demasiado con el pecado, que en el momento de la decisión decidió. Es más, dijimos hace un momento, para el principio, que el corazón es engañoso, ¿cierto? No podemos confiar en él. La sierva del Señor tiene una cita aquí, en el deseo de toda la gente. Vayan a su casa y léanlo, donde ella dice que Judas estaba tan engañado por el pecado que él llegó a creer que traicionando a Jesús le hacía un favor. Dime si eso no es para que se te paren los pelos. Judas estaba tan endurecido que eligió el pecado en desmedro del Salvador. Y fíjense, hermanos, Judas tenía a Jesús enfrente de él, en la carne, ¿sí o no? En HD tenía a Jesús con él ahí enfrente y él hizo eso. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué nos debe decir de lo fácil que es dejar a Jesús por ir en pos de nuestros pecados? Si él lo hizo con Jesús enfrente, ¿te imaginas nosotros? ¿Te imaginas cuán fácil es entonces abandonar a Jesús por el pecado? Es muy fácil. Por esta razón, aquellos que finalmente han de estar de pie sobre el mar de vidrio, la lucha con el pecado es un elemento central en la batalla de la fe. Y hoy casi muy poco escuchamos hablar de la batalla y la lucha contra el pecado, ¿cierto? Pero hermanos, esa es una realidad, es parte de la vida, es la vida cristiana, es luchar con él, con nuestras tendencias. Pero la Biblia ha dado muchas promesas para que nosotros podamos tener la certeza de que con Él podemos ser más que vencedores. Por eso que es vital y que es muy importante de que le permitamos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos a nuestra verdadera condición y realidad. ¿Cuál es el problema de la Odisea en el tiempo del fin? De la iglesia de la Odisea. Rico soy y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cierto o no? Mas he aquí que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿El qué se creía él? Que no necesitaba de nada. Que estaba bien porque venía a la iglesia, porque pagaba diezmo, porque tenía cargos.
Pero la vida de Judas nos ilustra que tú puedes tener todo eso y aún así tu nombre puede ser borrado. Porque la experiencia del nuevo nacimiento tiene que ser diaria en nuestra vida. Dice aquí, hemos de vencer o ser vencidos. Tenemos que obtener la victoria sobre el pecado o el pecado la obtendrá sobre nosotros. El pecado es letal, no porque sea capaz de alejar a Dios de nosotros, sino porque nos aleja a nosotros de Dios. ¿Sí? El pecado nos separa del Señor. Sin embargo, si nos mantenemos unidos a Cristo, los cristianos obtendrán la victoria sobre el pecado. La Biblia dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Hermanos, es para que usted brinque de alegría. Usted no estamos solos. Dice 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. ¿Puede Dios librarnos de la tentación? Este versículo dice que sí puede. Y tú debes creerlo. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria. ¿Puede Dios preservarnos sin caer? Puede. Claro que sí. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Jesús murió para trazar una vía de escape para nosotros, de modo que pudiéramos vencer cada falta, resistir cada tentación y por fin sentarnos con Él en su trono. Amén. Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados, sino también nos enseñó cómo podemos tener esa vida victoriosa. Nadie vivió como Jesús vivió porque nadie oró como Jesús oraba. Y recuerden que los dos alimentos del Señor Jesús fue la conexión con su Padre a través de la oración y el alimento de la palabra. Por eso el Salmo dice, en mi corazón he guardado para no pecar contra ti. Y el Señor se alimentaba con la palabra de Dios y se alimentaba a través de Ustedes tienen teléfonos celulares y estoy seguro que ustedes todas las noches ustedes lo conectan. ¿Sí o no? A veces hasta un grave error, garrafal, salir sin el teléfono cargado. ¿Verdad? Siempre tenemos a conectar el teléfono, es un hábito. ¿Verdad? Muchos andamos por la vida espiritual con la batería en rojo. No se puede vivir así. Para salir victoriosos hay que tener la batería bien cargada. Y eso solamente se puede cargar a través del momento íntimo, especial, que tú y yo intencionalmente apartamos para conectarnos con el Señor, como lo hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús buscaba, usted puede leer el listado a toda la gente, buscaba intencionalmente ese momento de soledad con Dios para poder conectarse con Él. Y hermanos, nosotros necesitamos imitar ese ejemplo, nosotros necesitamos ese momento íntimo, porque es allí en donde nosotros examinamos nuestra vida. Es allí donde el Espíritu Santo habla a nuestra mente y nos abre nuestros ojos con el colirio para que podamos ver realmente quiénes somos y cómo estamos andando. Y por sobre todo, caer de rodillas a los pies del Señor para pedirle el poder espiritual para poder vencer las tentaciones. Jesús, su sangre no solamente nos limpia del pecado, su sangre también nos da el poder para vencer. Somos más que vencedores. ¿Nos vamos a caer? Sí, nos vamos a caer. Nos vamos a caer. Pero usted tiene que recordar que hay una mano que está lista para sostenerlo y levantarlo otra vez. Y se va a caer otra vez, pero esa mano está ahí otra vez. Pero llegará el día
en que ya no te vas a caer. Judas tiene mucho en común con nosotros. Iba a la iglesia, ¿sí o no? Participaba, estaba bien envuelto, pero había algo en su corazón que él pensó que podía tener ambas cosas. Y recuerden, él no era el único que tenía deseos mundanales. Todos los discípulos querían ser el primero en el reino, ¿sí o no? ¿Cuántas veces Jesús tuvo que reprender a sus discípulos porque ellos discutían quién de ellos sería el primero? ¿Sí o no? Un día, la mamá de Juan y Santiago, ¿conocen esos muchachitos? La señora vino delante de Jesús y le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Cuando establezcas tu reino, quiero que te acuerdes de mis dos muchachos, ¿verdad? Para que pongas uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Así que no solamente era Judas el que quería ser, el que tenía amor al dinero o amor a las cosas mundanales. Todos estaban allí. En la iglesia todos tenemos algo. ¿Sí o no? Todos tenemos algo que tenemos que trabajar con Dios. Todos. Y si no lo rindes, si no lo pones en el altar, eso va a quedar allí. Y tú piensas que puede ser pequeño. ¿Sabes que nosotros tenemos la tendencia a categorizar los pecados? Nosotros le ponemos colores y le ponemos tamaños. En la Biblia eso no existe. ¿Sí? Pero nosotros sí le ponemos colores y le ponemos tamaños. Entonces nos cuidamos de los grandes, ¿verdad? No cometer adulterio, no trabajar en sábado, no embarazar a la mujer de aquí. Pero de esas cosas nosotros nos cuidamos. Pero ¿qué pasa de las cosas pequeñas? La Biblia nos llama a que nosotros le pongamos atención y cuidado con las zorras pequeñas. Esas cositas que Satanás pone en tu mente, te dice, eso no es tan importante. Otro lo hace. ¿Sí? Y eso tan pequeño será tan grande que no te dejará entrar. Por eso tenemos que poner toda el alma en el altar, rendirle, entregarle al Señor las llaves de todo nuestro ser. Señor, ahí están las llaves, tú eres ahora el Señor de esta vida. Hay que entregarlo todo. Porque Judas quiso ser transformado, pero no le dio las llaves completas. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar en esto seriamente. Ahora, dijimos que en Cristo podemos encontrar la victoria. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro sacerdote, Jesús es nuestro amigo y Él está ahorita mismo, Él está en el santuario celestial. ¿Cierto? Y está intercediendo en favor nuestro. Él no está en contra nuestra. Él está a nuestro favor. Él está por nosotros. ¿Te imaginas que vayas a un juicio y el abogado defensor y el juez sea tu amigo? El otro día estaba viendo, mientras trabajaba, tenía en mi otra computadora esto pasó hace años, ustedes conocen el caso de O.J. Simpson, ¿verdad? Y estaba viendo un documental sobre el juicio, ¿verdad? Y cómo él pudo ensamblar este grupo de abogados que se llamó el Dream Team, ¿verdad? Que eran como 4 o 5 top lawyers, ¿verdad? De criminalistas de Los Ángeles, para armar su equipo de defensa. Y el asunto era que todos ellos eran amigos, así que hicieron un súper equipo para poder, y ustedes conocen la historia, finalmente él quedó, aunque todo el mundo cree lo opuesto, pero salió, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos un abogado que está más que de parte de nosotros. Tenemos que echar mano de él, de sus servicios, ¿sí? Tenemos que entrar en conexión con él. La Biblia dice, hermanos, ya para terminar, la Biblia dice que dentro de muy pronto va a iniciar una crisis muy grave en todo el mundo. El libro de Daniel, capítulo 12, dice que habrá tiempo de angustia cual nunca hubo sobre la faz de la tierra.
Pero ¿saben qué dice la Biblia, hermanos? Pero en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Así que nos conviene, es de suma importancia de que tú y yo tengamos una buena amistad con Miguel. ¿Sí o no? Tengamos una buena relación con Miguel porque Él está de parte de nosotros. Porque Él está luchando para que tu nombre y el mío permanezca ahí escrito durante todo este tiempo. Con nuestras faltas y flaquezas, pero Él está allí. Pero si tú decides no entregarlo todo, entonces tú estás decidiendo que tu nombre al final sea eliminado. Y Jesús dio un ejemplo triste de esto. Recuerden Mateo 7, cuando dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, yo fui a la iglesia, yo participé, yo prediqué, yo fui director de escuela sabática, yo hice milagros, yo fui en viajes misioneros. ¿Qué va a decir el Señor Jesús? Apartados de mí, nunca. ¿Saben qué significa la palabra nunca? Nunca os conocí. Y Dios murió en la cruz, sufrió todo ese dolor para que ese no sea nuestro final. Así que, mis hermanos, en esta mañana la reflexión de Proverbios: examina la senda de tus pies y mira si en ti no hay un pequeño Judas, que quieres seguir por la senda recta, pero tal vez tienes cositas que no has entregado, que serán suficientemente grandes y graves para que dejarte aquí. Examina la senda de tus pies y que todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal. Que esta pueda ser tu experiencia de hoy en adelante. Amén. Y cuando llegue aquel día, ya sea, como dice el apóstol Pablo, que ya sea que durmamos o estemos de pie, nuestro nombre se llame. Amén. Que el Señor te bendiga.